Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 725 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021. Madre mía, 2021. Estaba leyendo 725, iba a decir 2025. Sí, claro, 2021. Y bueno, y vengo a hablaros de un tema denso. De hecho, este episodio lo he prácticamente transcrito, ¿no? Es decir, lo he escrito básicamente todo lo que quiero comentar para ir siguiendo un hilo conductor y no irme por las ramas y no hacer aquí un episodio muy largo, muy denso y muy trabado. Bueno, lo he titulado Elogio a la procrastinación y ahora veréis por qué. La semana pasada terminé por fin un libro que me estaba leyendo ya desde hace algunos meses incluso, y mi velocidad de lectura es muy lenta. No sé cómo hay gente que incluso comenta por redes sociales que se lee un libro al día. No lo entiendo, eso es imposible. Serán libros de 50 páginas, porque si no lo puedo entender. Bueno, la cuestión es que yo, después de varios meses de lectura pausada, nunca mejor dicho, de Antifrágil, pues me lo terminé la semana pasada. Y bueno, me gustó bastante, ¿vale? Bastante. De 0 a 10 podríamos decir que me gustó un 8. Y bueno, un libro súper interesante de Nassim Taleb. Las lecturas de Taleb son droga dura, ¿eh? Te tiene que gustar cómo escribe, utiliza mucho la ironía, está constantemente metiéndose con el status quo actual, no con el sistema. Muchas pullas a determinados colectivos, como a los estados, al sistema económico, a lo que él llama señores con chaqueta, ¿no? Bueno, a la sociedad actual en general, etcétera. Entonces, bueno, te tiene que gustar ese tipo de lectura y hay que entenderlo. Al principio no se le pilla mucho, pero después, conforme lo vas leyendo cada vez más. Yo me he leído de Taleb, me he leído El Cisne Negro y Antifrágil. Y bueno, quiero terminarme toda su obra, ¿no? Tiene 2 o 3 libros más, creo. La cuestión es que hace muchas referencias de unos libros a otros y de unos conceptos a otros. Entonces, claro, una vez que ya empieza a meterte en lo que es su mundo, en su pequeño mundo, pues cada vez te resulta un poco más fácil. Os voy a comentar brevemente, porque me parece interesante, cuál es el proceso que he seguido para leer este libro. Bueno, la verdad que he sido solo en este libro, pero quiero ir haciéndolo con el resto de lectura o de artículos o de cosillas que voy leyendo en mi día a día. En principio lo voy leyendo a ratos, o bien por las mañanas temprano. Últimamente estoy leyendo también un poco más por la noche, algo que no hacía nunca. Y voy leyendo y voy subrayando. Una vez que termino el libro, lo que hago es que me voy a lo resaltado, ¿no? Lo que he subrayado anteriormente, y entonces lo voy pasando o bien a mano en el iPad. Me abro tengo una aplicación de notas, y lo que hago es que yo tengo un iPad Pro, y tengo lo que es el Apple Pencil, que bueno, supongo que habrá de otras marcas que no sean de Apple, pero bueno, habrá como un lápiz digital para escribir. Entonces lo que hago es que voy escribiéndolo con el lápiz digital. Esto, bueno, podréis pensar que es una gilipollez, que no, pero bueno, a mí, en cierto modo, me gusta escribir. Me está gustando escribir un poco, en cuanto a que, no sé, ¿cuánto tiempo hace de vosotros que no escribí? Yo hacía mucho tiempo que no me ponía a escribir a mano. Bueno, pues algo que seguramente los que me estéis escuchando que tengáis más edad habéis hecho mucho, y los que sois más jóvenes hagáis cada vez menos. Bueno, la cuestión es que yo lo hago así. De lo pasado a nota, de lo que más me resulta interesante o creo que puede ser para un episodio, pues lo extraigo e intento pues volver a leer esas páginas del libro donde habla de ese concepto de nuevo, todo, no lo he subrayado sino todo. Y hago un episodio como el de hoy. Bueno, ese es un poco lo que he seguido para hacer este episodio, y que me gustaría seguir haciéndolo porque al final el concepto se te queda mucho más en la cabeza y bueno, y creo que puede ser interesante. Ya os hablé en una ocasión de procrastinar. Fue en el episodio 456. Pero en aquella ocasión yo diría que me había metido más en el concepto de lo que es la procrastinación en sí. Pero no, lo que hice fue hablar de cómo procrastinar una semana de entrenamiento. Entonces, bueno, lo dejo enlazado, pero no hablé del concepto de forma tan profunda como me gustaría hablar hoy. La cuestión es que, ya pasando un poco a
al meollo de la cuestión, en cualquier libro sobre hábitos o cualquier experto o persona que hable sobre ser eficiente o hacer cosas en la vida, ¿no? Pues va a tratar el tema de procrastinar como algo negativo, algo a evitar. Y bueno, y este autor, Taleb, le da un poco una vuelta a ese concepto, incluso lo define como algo positivo. ¿Qué es esto de procrastinar? Pues bueno, pues me he ido a la Wikipedia para hacerlo rápido y bueno, y lo que he sacado la definición que pone allí. Y bueno, según la Wikipedia, pues procrastinar es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben de atenderse, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que las sustituimos por otras acciones, ¿no? Por otras conductas irrelevantes o incluso agradables que bien sea por miedo, por pereza o por estrés o por lo que sea, pues no las afrontamos en ese momento. El acto que se pospone, es decir, lo que estamos procrastinando, se puede percibir como, bueno, según la Wikipedia, abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido. Es decir, algo estresante para nosotros y nosotros mismos nos lo autojustificamos el posponerlo para un futuro, pasando a realizar otra tarea que casi con toda seguridad va a ser más beneficiosa, más placentera para nosotros que no beneficiosa. Incluso esa tarea puede ser no hacer nada, estar tumbado en el sofá, al final es una tarea, ¿no? Visto así, podríamos pensar que procrastinar al final es un hábito negativo, ¿no? Usado cuando hay que realizar un trabajo que no nos gusta. Un entreno duro, por ejemplo, cuando hace mal tiempo, sobre todo, estudiar para una oposición, incluso podemos decir algo más cotidiano para nosotros, como puede ser lavar la bici. ¿Cuántos de nosotros llevamos la bici o la cadena sin engrasar días, incluso semanas y no lo hacemos? En definitiva, es algo para lo que no estamos especialmente motivados en ese preciso momento o incluso en ningún momento en nuestro día a día. Pues bien, pues aquí el amigo Taleb le da una vuelta a este concepto y lo ensalza como algo incluso positivo. Para él, la no acción, el hecho de no hacer algo, es decir, de procrastinar algo, de no hacer algo, la no acción no está bien vista y menos aún bien recompensada. Es decir, es fácil, por poner un ejemplo, elogiar a un cirujano, mejor dicho, es más difícil elogiar a un cirujano que ha dejado de operar a alguien y que ese paciente se ha recuperado, que a un cirujano que ha efectuado una operación, ¿no? Y el paciente se ha recuperado. Es decir, está más recompensado el hecho de hacer algo que el hecho de no hacer algo. Taleb habla mucho de dejar que la naturaleza siga su curso, ¿no? Que en la mayoría de los casos es muy partidario de esa no acción, de dejar hacer, ¿no? De que la naturaleza, en este caso nuestra propia naturaleza, siga su curso y determine lo que hacemos y lo que no hacemos. Es decir, dejar que nuestra vida discurra sin oponer resistencia a aquello que no queremos hacer, ¿no? En nuestro caso, esa no acción sería como triatleta, ¿vale? Sería no entrenar un día, por fatiga o eliminar algún ejercicio potencialmente que podría ser lesivo, por poner un par de ejemplos, ¿no? En Antifrágil, en el libro del que os estoy hablando, Taleb expone una visión de procrastinar muy, muy peculiar. Para él, esta procrastinación va a ser un filtro natural muy, muy potente. La usa como un regulador de lo que dice, bueno, según él, ¿vale? Esto me cuesta creerlo, pero bueno. Dice que es un regulador para él de lo que tiene que escribir y de lo que no tiene que escribir. Es decir, su voluntad va a regir, sus acciones, en este caso, esto está mal expresado, sus acciones se van a regir por su voluntad, ¿no? Por la fuerza de voluntad, no por la fuerza, sino por las ganas que tenga de hacer una cosa o las no ganas, ¿no? La capacidad de procrastinar o no procrastinar una acción sin necesidad de luchar contra ella. Expone ejemplos a nivel médico, ¿vale? De incluso protegerse del error de esto. Incluso lo expone con datos. Dice que se dan más casos de errores médicos por exceso de intervención de estos que por defecto, ya que no se deja el cuerpo actuar. Por tanto, si por ejemplo te duele la cabeza y procrastinas el momento de ir al médico, dice que eso para él es un buen indicador de que
de que el cuerpo puede actuar y es capaz de poner remedio por sí mismo a ese problema que tiene. Ahora bien, si te has cortado medio brazo y vas echando sangre como un cerdo en una matanza, ¿no? Pues al final no va a procrastinar ni un solo segundo el hecho de ir a urgencias, ¿vale? Si no te has desmayado antes por la sangre. El párrafo anterior, bueno, esto que acabo de decir, si no habéis leído mucho a Taleb, pues es complicado de entender, ¿no? O incluso puede estar en contra de él, ¿no? Yo os pido que tengáis la mente abierta para escuchar este episodio. Incluso si leéis algo suyo, pues un poco tener la mente abierta e intentar leer entre líneas y sacar determinados conceptos que pueden ser interesantes. Yo tampoco es que me haya quedado con todo, pero sí con determinadas ideas que creo que pueden ser aplicables, ¿no? En su obra habla muchísimo de reglas heurísticas y de dejar hacer a la naturaleza, ¿no? En el caso anterior, una regla heurística, heurística podría ser sinónimo de básica, una regla básica, una norma básica, sería fiarnos de nuestra capacidad de procrastinar en el hecho de ir al médico o no. Y bueno, llevado al mundo del triatlón, pues de nuestra capacidad para entrenar o no, de tener ganas de entrenar o no. Es decir, no tenemos ganas de entrenar, pues no vamos a entrenar porque nuestra norma heurística es la procrastinación que en ese momento podamos efectuar sobre esa acción de ir a entrenar o no entrenar, o hacer un determinado tipo de entrenamiento o no hacerlo. La procrastinación debería ser usada, según él, como un mensaje. Si falta fuerza de voluntad para hacer algo, pues no lo hago. Si nos falta fuerza de voluntad para ir al trabajo, según Taleb, es un indicador de que hay que buscar otro. Hay que luchar por estar donde tengamos hay que luchar por estar donde no tengamos que estar luchando contra nuestros impulsos, ¿vale? Es decir, donde no tengamos que estar constantemente usando la fuerza de voluntad por hacer esas acciones. En este caso, él habla de trabajo, ¿no? Puede ser. La verdad que aquí yo estoy en cierto modo de acuerdo con él. Lo que pasa es que, claro, está claro que porque una persona no tenga ganas o tenga que tirar de fuerza de voluntad todos los días para ir a trabajar, no va a cambiar de trabajo, evidentemente, pero sí que puede ser un buen indicador, una regla heurística para buscar otra cosa, ¿no? Poco a poco ir buscando otra cosa y buscarse otro futuro. El que procrastina dice que no es irracional, lo que es irracional es su entorno. Esta frase me ha gustado bastante. Bueno, aterrizando ya todo esto a nuestro mundillo y buscándole una aplicación práctica más allá de que si no tenemos ganas de ir a trabajar nos quedemos en casa, pues podemos pensar que procrastinar un entreno cuando nuestro cuerpo o nuestra mente nos lo pida, pues puede ser un buen indicador. Ahora bien, tenemos que, como digo, aterrizar este concepto y estamos en el año 2022, tenemos 1001 actividades más placenteras que hacer un 6x1000, ¿vale? Y somos capaces, todos los que me estéis escuchando, yo el primero, de determinar cuándo nos estamos equivocando y cuándo no a la hora de hacer nuestro entrenamiento, y os replanteo la pregunta: ¿cuántos de vosotros no tenéis ganas de entrenar un día o creéis que no estabais para entrenar y habéis salido y os ha salido un buen entreno y habéis llegado a casa aún más contentos que otro día que os hayáis encontrado bien y con ganas de salir a entrenar y hoy he salido del mismo entreno? Es decir, a mí me pasa que cuando hago un buen entreno pensando que lo voy a hacer mal, pues llego a casa mucho más contento, ¿no? Entonces hay que determinar muy bien cuándo hacer caso a nuestras ganas de procrastinar y cuándo no, porque si nos estamos fiando siempre de esa capacidad de procrastinar, pues nos podemos estar llevando a un autoengaño constante para no hacer aquello que debemos. Quizá no solo debemos pensar en el plano físico. Yo mismo he procrastinado estando fresco físicamente alguna salida de fondo, ¿no? Algún sábado que tenía que salir solo por H o por B, hasta el punto de hacerla muy corta o incluso de no hacerla. En cambio, cuando sabía que tenía la grupeta del club que iba a salir y que iba a haber un poco de guerra, que iba a haber, pues salseo, ¿no? Iba a haber jaleo en la salida, todo eso que a todos nos gusta, pues he sido el primero en estar, y aun estando más quemado que la vipa un indio, he estado ahí e incluso en alguna ocasión pues he dado batalla, ¿no? Y me he encontrado muy bien. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Me gusta el concepto que subyace a toda esta lectura, ¿no? De escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo para aquellos días que estamos muy fatigados o que tenemos alguna molestia.
Incluso aquellos días que mentalmente no nos apetece hacer nada, ojo, también creo que debemos de fiarnos de esas cosas. Pero debemos de andar con mucho ojo de no autosabotearnos, puesto que ese placer que podemos tener a corto plazo, por ejemplo, ver una peli calentito con palomitas en lugar de hacer un entrenamiento con lluvia, que no digo que haya que entrenar con lluvia, ¿vale? Es solo un ejemplo, pues puede compensar, mejor dicho, puede no compensar el placer que a largo plazo podríamos obtener si hacemos muchos entrenamientos de esos poco placenteros, como por ejemplo, pues hacer un buen papel en la prueba para la cual nos estamos preparando varios meses. Y bueno, tras toda esta chapa de 15 minutos, espero que os haya gustado. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Y nada, nos vemos pronto en otro episodio. Adiós.